Dios les bendiga, queridos hermanos. Como ya saben, les habla el pastor Juan Zúñiga, misionero en España durante ya 17 años. Y es para mí un honor y una gran bendición que la red de iglesias NET me haya pedido llevar a cabo este taller. Y la verdad, como decía, estoy muy agradecido a Dios por todo este tiempo que estamos ministrando aquí en Europa y espero que lo que voy a compartir sea de mucha bendición y ayude a clarificar, ¿no es cierto?, cuáles son los requerimientos, las necesidades de aquellos que anhelan venir a Europa a servir al Señor. Así que Dios les bendiga y qué bueno que estén aquí. Europa es muy diversa y, como todos sabemos, tiene múltiples países y dentro de cada uno de ellos se encuentran a su vez diversas naciones, a veces cada una con su propia lengua y por tanto con una cultura también propia y distinta. Por ejemplo, el caso de España, en donde servimos hace 17 años, es un caso muy adecuado para entender este fenómeno. Dentro de España tenemos a los gallegos, a los vascos, a los catalanes, los valencianos, los castellanos, los andaluces. Tres de estas comunidades tienen idiomas emparentados con el castellano, es decir, proceden también del latín. Pero bueno, no es el caso, por ejemplo, de los vascos, quienes tienen un idioma antiquísimo, cuyos orígenes se pierden en el tiempo, pudiendo tener, como algunos piensan, algún origen de tipo celta. Por otro lado, Europa ha sufrido un proceso de secularización intenso, por lo que a pesar de su gran desarrollo económico y social, la iglesia cristiana en todas sus expresiones y confesiones principalmente languidece. Esto es importante recalcarlo porque, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que también ha experimentado un grado de secularización importante, sin embargo, esta nación tiene iglesias que crecen y se desarrollan. No pasa lo mismo en Europa. Esto nos lleva a concluir que el equipamiento de los misioneros para servir a Europa y sus candidatos dependerá mucho del país o la nación a donde vayan debido a la diversidad, aunque obviamente se puede hablar de características generales del europeo. Por otra parte, otra manera de ver el fenómeno de la diversidad europea es entender los diferentes tipos de europeos que existen aún dentro de un mismo país. Podemos dar a los habitantes de Europa, establecerlos en diferentes categorías que nos ayuden a entender al europeo de hoy. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, al europeo post-cristiano. Este es la típica persona de negocios que nació en una religión protestante, pero cuyos objetivos son de carácter meramente profesional y la religión le parece completamente irrelevante. Este tipo de personas está más preocupado por su desarrollo personal y profesional que de cosas de la fe, que atañen a la fe. Es una especie de cristiano pagano, como se dice. Es de los más difíciles de alcanzar. Se comporta como un pagano o ateo sin necesariamente profesar esa ideología. Según los expertos en misiología, este tipo de personas son en realidad el mayor desafío en cuanto a su conversión a la fe. En segundo lugar, tenemos a los europeos postcomunistas, normalmente de la parte oriente, del lado oriental de Europa. Nos encontramos que muchos vienen de regímenes, decía, comunistas y viven en situaciones de estrechez y necesidad de trabajo, por lo que muchos buscan emigrar a países de Occidente. Estos europeos que han probado o conocido el comunismo
y se han decepcionado de él, buscan abrirse paso en sus perspectivas materiales, aunque también suelen estar muchas veces abiertos a conocer el Evangelio más como una expresión occidental de progreso. O también es verdad, algunos han regresado, por ejemplo, a sus raíces ortodoxas. En tercer lugar, tenemos a los europeos postmodernos. Para estos, todas las verdades son verdad. Y cualquier pretensión de la religión o de voces autorizadas que declaren verdades absolutas, para ellos carecen de valor. Lo más importante, piensan ellos, son las relaciones. El progreso no es anhelado ni querido, sino solo pasarla bien y vivir tranquilo, sin que nadie se meta en sus vidas. En cuarto lugar tenemos al europeo postmigrante. Estos son los hijos de inmigrantes. Generalmente tienen una crisis de identidad porque ni se sienten propiamente de la tierra de sus padres, ni tampoco del país europeo en donde han nacido. Tienen pocos o ningún amigo blanco. Muchos de ellos buscan desarrollarse dentro del mundo europeo y lo logran a través de sus estudios, de un buen trabajo, etc. Pero hay muchos que se han radicalizado siguiendo una fe extremista. También tenemos al europeo postsecular. Este cree en las realidades espirituales, pero las expresa a través de incursionar en el mundo de lo oculto. Por ejemplo, en Francia hay más curanderos, se dice, que médicos, que abogados y que sacerdotes. El Vaticano se ha referido a Francia como un país de paganos bautizados. Se trata de un muy grande y significativo grupo de personas que pertenecen a todas las esferas sociales, desde empleados a grandes empresarios y banqueros que han tenido contacto con el mundo espiritual, pero que no buscan esa espiritualidad en el cristianismo, porque lo consideran caduco, institucionalizado, no tienen ningún interés en lo moral ni en doctrinas, sino solo tener contacto con el mundo espiritual. En sexto lugar, tenemos al cristiano europeo. Este vive su fe de manera nominal y privada. Se ha dejado convencer por el laicismo y ha llegado a pensar que su religión es únicamente de carácter personal y privado y que ni debe exponerse de forma pública. Este es el grupo mayor de europeos, son alrededor de 522 millones y evidentemente muchos de ellos no conocen al Señor. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para servir al Señor en tal entorno? En un sentido podemos decir que las mismas características que para otros campos, porque cada uno tiene un desafío particular, pero a su vez también necesitamos cierta capacitación distintiva, para que podamos tener éxito en el ministerio en Europa. Y entonces el equipamiento de las personas que desean servir en Europa o el perfil de aquellos que quieren ministrar en Europa, creo que tiene que implicar los siguientes aspectos. En primer lugar, estas personas deben ser personas que desarrollen o hayan desarrollado una profunda vida espiritual. Quizás aquí algunos se sorprenda porque esto parecería algo obvio, pero en realidad no lo es. Porque a veces consideramos que las herramientas más importantes y más contundentes para alcanzar al hombre europeo son de carácter intelectual. Y pienso que no es así. Porque todas estas herramientas, repito, de carácter intelectual, si no tienen como fundamento una vida espiritual profunda de aquel que quiere ministrar en Europa, realmente son simplemente cosas que hacen ruido pero no llegan al corazón. El misionero latinoamericano se enfrentará a tremendos desafíos.
desafíos de carácter de discriminación religiosa, se enfrentará a desafíos de carácter racista, y si no tiene una vida espiritual profunda, de oración, de llevar adelante las disciplinas espirituales, entonces lo más probable es que su ministerio, aunque él esté grandemente capacitado, repito, desde el punto de vista intelectual, es muy probable que su ministerio no logre alcanzar ningún objetivo que se hubiese trazado. Así que los que quieren venir a Europa tienen que primeramente preocuparse en que su vida espiritual crezca, se haga profunda, se haga muy intensa, tener tiempos con el Señor, tiempos de ayuno, tiempos de escuchar su voz, de oír su palabra, tiempos de arrepentimiento, tiempos de examinar profundamente las motivaciones del corazón, es decir, tiempos significativos con el Señor. Esto es el fundamento, el sustento de aquel que quiere servir en Europa. En segundo lugar, diría que tienen que ser personas que tengan un corazón dispuesto a encarnarse. El misionero que viene a Europa tiene que venir decidido a experimentar la cultura europea. Debe intentar asimilarse o integrarse a ella. Si tiene hijos, sus hijos deberían estudiar en colegios en donde estudian los jóvenes de su entorno. El misionero o el candidato a ministrar en Europa no puede anhelar vivir en una burbuja, sino debe anhelar caminar entre la gente. Porque solamente así entonces llegará a saber cómo se piensa aquí, qué es lo que se piensa respecto a la fe, qué es lo que se cree respecto a la Iglesia cristiana evangélica. No hay otro camino. Jesús nos enseñó que la redención nuestra la obtuvimos a través de su encarnación. De la misma manera, quien quiera venir a ministrar a Europa tiene que llegar a amar a este continente, a cada uno de estos países, y decidir tener un compromiso profundo con la integración, con la encarnación. Debe, sí, amar a sus quizás compatriotas que encuentre aquí, pero sobre todo tiene que tener un corazón abierto para la gente de aquí. A partir de ahí creo que tiene que ser una persona de visión y de fe. Quiere decir, tiene que estar dispuesto a correr riesgos. No será fácil empezar una obra en Europa, no será fácil plantar una iglesia, no será fácil depender de un sustento que viene de afuera debido a los altos costos de vida que hay en Europa. Tiene que ser una persona que tiene fe y que tiene convicción sobre todo que es el Señor el que le ha traído aquí. Pero estando aquí no amilanarse ante los grandes desafíos y ante los grandes peligros, sino tener confianza y tener fe en esa visión que ha recibido de parte de Dios, que así como el varón macedonio llamó a Pablo a venir aquí, que tenga una experiencia profunda con el Señor, una visión profunda que es el Señor quien le tiene aquí. Y entonces a partir de allí dar pasos de fe, arriesgarse, avanzar, crecer, plantar, evangelizar, discipular. Diría en cuarto lugar que debe ser una persona perseverante. Debe ser una persona que en su nación antes de salir a las misiones a Europa debe haber mostrado constancia, debe haber mostrado la capacidad de permanecer en un ministerio aún con situaciones complejas y complicadas que a la mayoría de personas les haría dejar y abandonar. Porque aquí en Europa se encontrará no con resultados inmediatos, se encontrará con muchas dificultades, se encontrará muchas veces con situaciones en las cuales aparentemente no hay ningún tipo de resultado, no hay ningún tipo de cosecha y por el contrario surgen muchas dificultades y entonces si no tiene un corazón luchador, si no tiene un corazón perseverante, si no está dispuesto a luchar al pie del cañón y no moverse de ahí aunque le cueste la vida, entonces aún hay mucho que trabajar.
muy perseverante. En quinto lugar, debe ser una persona entregada al servicio, ¿no? Aquí en Europa, sobre todo, las personas no confían ni creen simplemente por los discursos. Una vez un español me dijo, mira, no me vengas a mí con discursos porque estamos hasta aquí con los discursos. Lo que yo quiero ver es una vida coherente, una vida en la que tus palabras y tus hechos concuerden. Y creo que una de las armas evangelizadoras más potentes aquí en Europa no solo es la comunicación verbal del Evangelio, sino es el servicio. Es estar dispuesto a entregarse, es estar dispuesto a entregarse a las personas en un servicio desinteresado y lleno de amor. Quien viene a ministrar Europa tiene que estar dispuesto a ser un siervo, un servidor. Estar dispuesto a ser el chofer de las personas, estar dispuesto a ser el cargador de sus cosas en sus mudanzas, estar dispuesto a ayudar llevando a los hijos al hospital, estar dispuesto a pintar y a trabajar reparando las casas. En fin, estar dispuesto a servir en todo lo que haga falta. Esta es una forma potente y poderosa de evangelizar. Nosotros hemos alcanzado personas para Cristo que vienen a la iglesia, repito, casi en la mayoría de los casos los españoles han llegado porque han visto un espíritu de servicio. Normalmente en Europa nadie te da las cosas gratuitamente. Todos te lo dan por un interés o siempre te van a cobrar un servicio. Pero el europeo es sumamente extraño y raro que alguien haga las cosas por amor. Pero una vez que se dan cuenta que se sirve y se trabaja por amor, entonces, y se convencen de eso, entonces son capaces de escuchar y oír el mensaje. Y el mensaje, una vez despejado el camino de piedras y de espinos, siempre es contundente, ¿no es cierto? Y será capaz de anidar en sus corazones y convencerles de las realidades salvadoras de Jesucristo. A partir de ahí diría que quien venga aquí tiene que conocer los aspectos esenciales de la apologética, ¿no? Si bien es cierto, esta es una sociedad posmoderna donde todas las verdades son verdad, donde todos los discursos pueden ser escuchados, eso es relativo, porque en verdad el discurso más rechazado es el discurso cristiano. Entonces, a partir de allí, quien viene aquí tiene que estar dispuesto a saber defender la fe, pero no hacerlo de manera de imposición o dictatorial, sino hacerlo otra vez con la herramienta del amor, exponiendo las ideas. También un aspecto esencial y muy importante del candidato a ministrar en Europa es que tiene que esmerarse por venir con una buena o incluso una alta capacitación teológica y bíblica. Eso no se puede desmerecer. Yo creo que no solamente tendríamos que buscar una formación a nivel de seminario o instituto bíblico, sino que incluso que estas personas hayan, por ejemplo, hecho una maestría, una especialización, de modo que sus bases y fundamentos teológicos y bíblicos, repito, sean realmente sólidos, porque constantemente se verá retado a explicar de la forma más apropiada y más adecuada y con un lenguaje también apropiado y a veces hasta académico a algunas personas en qué consiste su fe. Así que es indispensable asegurarse que quien venga a Europa esté bien cimentado en los aspectos que creo que para todo pastor y misionero son vitales y esenciales, ¿no? Conocer muy bien la palabra del Señor y conocer muy bien las doctrinas y todo lo referente a los asuntos más esenciales de la teología. Creo que también es importante que quien llega para que su ministerio sea lo más eficaz posible, ya haya tenido algún tipo de experiencia pastoral, que haya sido parte de un equipo pastoral,
de modo que su experiencia ministerial no sea nueva en Europa, sino que ya provengan con ciertos, digamos, conocimientos de lo que es la obra pastoral, aunque si bien es cierto, hay una enorme diferencia entre ser pastor en el país de uno y ser un misionero, ¿no? Son cosas donde sí hay coincidencias, pero también hay enormes diferencias. Pero en todo caso, esa experiencia pastoral creo que constituye algo muy esencial. Es decir, los que desean ser o hacer un ministerio en Europa deberían haber tenido una experiencia importante dentro de un cuerpo pastoral de la Iglesia. También creo que no se puede soslayar ni dejar de lado que para ser efectivo aquí en Europa hay que tener una buena preparación académica y cultural, ¿no? Se tiene que tener puntos de contacto con el europeo. Y no se le puede evangelizar abordándole directamente y diciéndole Cristo te ama, tú eres pecador y Él murió por ti. Ese mensaje lo rechazará inmediatamente porque le suena a una secta, ¿no? Le suena a gente sin una preparación y capacitación que es fácilmente engañada. Él tiene que cerciorarse que quien le habla tiene ciertas condiciones, digamos, de pensamiento, intelectuales, que no está frente a un fanático ni a un loco. Y entonces ese punto inicial de contacto, para que se logre, hace falta que la persona tenga cierta, como dije, preparación académica y cultural, de tal modo que se pueda tender un puente que luego a uno le permita ser oído. Por eso que recomiendo que todos los que vengan aquí también se examine y se vea que estas personas de alguna manera pues hayan recibido una adecuada preparación académica y cultural, aún intelectual, que le permita tender esos puentes con las personas de aquí. Y diría también ya casi para terminar o ya terminando que esto es muy importante, que quien vengan sean personas que estén dispuestas a adaptarse a un entorno cultural distinto. Tendemos a pensar que nuestra cultura y las cosas que hemos vivido dentro de la iglesia son la única norma, son absolutas, no se pueden cambiar, no se pueden variar. Y en realidad en Europa, si no variamos muchas de nuestras costumbres, nuestros aspectos culturales, en verdad no vamos a ser capaces de llegar al corazón de los europeos. Algunos vienen aquí pensando en repetir exactamente los modelos que han resultado en Latinoamérica, que se han aprendido allí, y fracasan rotundamente. Porque por eso al principio me he esmerado en dar un panorama de lo que es Europa y tratar de copiar y exactamente lo que ha funcionado en otro sitio, al final conduce al fracaso si no se conoce el terreno en donde uno está parado. Entonces los candidatos tienen que ser personas muy flexibles, muy dispuestas a adaptarse a un entorno cultural distinto. En los inicios de la iglesia en Madrid, cuando plantamos la iglesia en Madrid, yo tenía que hacer frente a muchos hermanos que habían emigrado y que quería que repitiéramos exactamente las cosas que habíamos hecho en Lima. Incluso quería que celebremos las fiestas de Perú aquí, en las fechas de Perú aquí. Y yo sabía que eso sería un error porque sería crear una especie de gueto y no nos ayudaría eso en la adaptación cultural y más bien espantaría a los españoles. Y entonces lo que había que hacer era, como ya he dicho al principio, encarnarse y sobre todo saber adaptarse a un entorno cultural distinto, lo cual no quiere decir perder las raíces, ni el cariño, ni el amor a la patria, pero si queremos alcanzar a la gente de aquí, debemos tener un alto grado de flexibilidad, de adaptación, todo lo que son las formas, no el fondo, sino las formas que hemos aprendido en Latinoamérica, en este caso en nuestro Perú, pueden ser cambiadas, adaptadas, mejoradas y aún quitadas
si con ello el Evangelio puede fluir de forma limpia y pura, no limitado ni vallado por cuestiones que son meramente culturales. Entonces es bien importante que las personas que deseen venir a ministrar en Europa tengan esa característica. Repito, se enfrentarán a situaciones que probablemente les lleven a cuestionarse ciertas prácticas, ciertas aún formas de vestir o de lucir, etcétera, pero que en el país de origen se ven mal, pero que en Europa para la gente no lo ven mal. ¿Para qué? Para que pueda entonces encontrar una tribuna para hablar sí de aspectos que son vitales, ¿no es cierto? Que son cruciales en el anuncio del Evangelio, como es el arrepentimiento, la fe, la confesión de los pecados, el amor al Señor, la entrega personal a Él, etc. Cosas que son más principios que cuestiones de forma. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, verdad, repito, el desafío de Europa es muy grande. Normalmente hoy muchos han dado a Europa por perdida, como que ya no es posible alcanzarle. Sin embargo, creo que eso es un error. Ya luego de vivir tantos años aquí me doy cuenta que el europeo sí puede ser alcanzado por Cristo, pero tenemos que comunicar el mensaje de forma sabia, contundente y poderosa, ¿no? Y para eso tenemos que no venir alocadamente, sino venir con una profunda reflexión, con deseos de aprender, de escuchar mucho ya a la gente que está aquí, para entonces mejorar todo lo que se ha avanzado. Me despido, queridos hermanos, ahí les dejo mis notas. Que Dios les bendiga y espero que este pequeño taller les haya servido. Bendiciones.